celestial. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por este lugar, Señor. Tu santuario, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que hoy nos hable, Señor. Que seas tú el que nos muestre, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos. Que quites velos, Señor, de nuestra mente. Que quites velos, Señor, de nuestros ojos, Señor. Te pedimos, Señor, que bendigas tu palabra el día de hoy, Señor, y que nos des esa pequeña porción que necesitamos el día de hoy de ti, precioso Jesús. Si el día de hoy, Señor, estamos aquí ante tu presencia, primeramente es gracias a ti, Señor. Y segundo, Señor, es porque te necesitamos a ti, precioso Jesús. Necesitamos de tu palabra, necesitamos de tu consejo, Señor. Necesitamos de tu dirección, precioso Jesús. De tu amor, Señor. De tu gracia, de tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por los que tenemos salud. Y también, Señor, te pedimos por tu pueblo, Señor, que está enfermo. Te pedimos tu palabra, Señor, que les lleves sanidad a su alma, a su espíritu, Señor. Pero también llévale sanidad a sus cuerpos, Señor. Te pido, Señor, que los bendigas. Bendice a tu pueblo, Señor. Y aquellos que aún no te conocen, Señor, si están pasando una dificultad en este momento, que puedan conocer tu nombre, Señor, que puedan conocer la fuente de la salvación, la fuente de la sanidad, que eres tú, precioso Jesús. Hoy decidimos por ti, Señor. Hoy decidimos por ti, precioso Jesús. Ven y gobierna en nuestros corazones, Señor. Ven y vive en nuestra tierra, Señor, en nuestro corazón. Te invitamos a nuestras familias, nuestros hogares, Señor, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones con nuestras amistades, Señor. Ven tú y que tú seas el que gobierne, Señor. Que la gente pueda ver, Señor, en nosotros, que pueda ver tu nombre a través de nosotros, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Levantamos tu nombre, precioso Jesús. Padre eterno, te lo pedimos a través de tu Hijo hermoso, Jesucristo. Amén. Pues, ¿les parece que empecemos? El domingo pasado vimos les comentaba que nuestra vida de cristiano siempre hay una lucha, siempre hay una guerra, siempre hay una batalla que vencer. Y les decía que esa batalla siempre está en nuestra mente, está en nuestro interior. Y les mostraba el nombre de Jesús, los 12 nombres. Nombre quiere decir naturaleza, nombre quiere decir carácter, quiere decir fuerza, poder. O sea, hablo cuando el nombre de Jesús es la esencia, lo que Él es. Y vimos ahí en Éxodo 34, cuando el Padre le muestra a Moisés, le dice, voy a proclamar mi nombre. Y empieza a hacer empieza a decir unos nombres y dice 12 nombres. Y eso los hemos estado viendo a lo largo de este año. La importancia que es el nombre de Dios. Y veíamos que es Jehová, que es el yo soy, y veíamos que después viene el nombre, es revelado el nombre de Jesús. Jesús quiere decir Jehová Salvador, el yo soy que salva. Eso es el nombre de Jesús. Y cuando tenemos la primera experiencia con Jesús y lo aceptamos y vive en nuestro corazón, el Espíritu Santo y la semillita que pone el Padre en nosotros, esa semilla de mostaza, que es esa pequeña parte de fe, que en ese momento creemos en Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Rey. Pero ahí empieza nuestro caminar cristiano. Y ahí es donde tenemos una experiencia donde no sabemos de Jesús por oídas, sino sabemos de Jesús por una experiencia. Sentimos su perdón, sentimos su amor, sentimos cómo nos lava y cómo nos quita ese peso que traíamos cargando. Pero de ahí en adelante empieza nuestra jornada como cristiano. Y ahí empieza esta lucha, empieza esta guerra. Les hablaba del hombre nuevo, hombre viejo, y siempre va a haber esa guerra en nuestra mente. Y dice, orar sin cesar. Porque, ¿qué decía Jesús cuando Él se apartaba y oraba? Dice, ora para que no caigan en tentación, ¿no? Porque
esa es la parte que dice Pablo, el enemigo anda como león rugiente a ver quién devorar. Si estamos en constante oración y leyendo su palabra, vamos a estar fortalecidos y vamos a estar venciendo esas luchas. Pero a veces nos desanimamos, a veces bajamos la guardia, a veces nos distraemos y a veces no oramos lo que acostumbramos orar, o a veces no leemos la palabra lo que acostumbramos leer la palabra, o a veces oramos y no sentimos nada. A veces leemos la palabra y no entendemos nada. ¿Qué debemos de hacer? Ser persistentes, es lo que dice la palabra. ¿Cómo se logra esto? Ok, la información que yo ya recibí de Jesús, la teoría, ahora tengo que ponerla en práctica, que es Jesús, ¿a qué vino a esta tierra? A hacer lo que el Padre le indicó. No hacer su voluntad, sino hacer lo del Padre. Si lo resumo, ¿a qué vino Jesús? A ser obediente. ¿A qué venimos nosotros? A ser obedientes. ¿Obedientes a quién? Les decía yo, en esta lucha en nuestra tierra, en nuestro corazón, está Jesús como un bebé espiritual, como hombre nuevo, y está nuestro hombre viejo, nuestro hombre necio, el viejo necio. ¿A quién obedecemos? ¿Nos inclinamos a las pasiones de nuestra carne o nos inclinamos a nuestra pasión por Jesús? Y cuando nos inclinamos a la pasión por Jesús, es inclinarnos a esa parte de esos 12 nombres. Tardo para la ira, misericordia, ¿no? Perdonador de pecados. Y hay una lista ahí de esos 12 nombres. Debemos de inclinarnos hacia esa parte. Si tenemos alguna circunstancia a nuestro alrededor, tenemos a alguien que nos está ofendiendo y sentimos enojo, ¿a quién debemos ser obedientes? Al hombre viejo, al hombre necio, donde dice, no, aquí solamente mis chicharrones truenan, aquí se hace lo que yo diga, ¿no? O somos obedientes a este hombre nuevo que dice, tardo para la ira. ¿Hacia dónde? ¿A dónde nos inclinamos? Esa es nuestra lucha, ese es nuestro caminar cristiano. Si pudiéramos poner en práctica lo que hoy vamos a escuchar, lo que hoy Dios nos va a compartir, ¿qué creen? Tendríamos así el 100 de excelencia con esta sola prédica de hoy. Si hacemos lo que hoy vamos a ver. Obviamente, la Biblia es inmensa, su palabra es eterna y hay tanto ahí, es una palabra viva. Y entonces hay tantos caminos, pero ¿qué creen? Todo, la base, ¿quién es? El centro, ¿quién es? Es Jesús. Si el centro es Jesús, por eso es que lo que yo les estoy invitando es que conozcamos a Jesús, conozcamos quién es, conozcamos cuál es su esencia, qué es lo que está pasando dentro de nosotros, qué es lo que somos nosotros, qué es lo que está pasando en nuestra mente. Y les enseñaba también las características de este hombre necio. No sé si me puedes poner pantalla, a ver si se alcanza a ver. Creo que se ve un poco lejos. De su parte derecha, que sería a mi izquierda, está el hombre necio, que son donde está Marcos 7:21. Y dice que ahí los enumeré y puse uno, malos pensamientos. Eso es lo que hay dentro de nuestro corazón, porque aquí está diciendo Jesús. Jesús está hablando, dice, no contamina al hombre lo que entra por su boca, sino lo que sale de su boca es lo que contamina al hombre. Y dice, y la boca habla lo que hay en el corazón. Y en el corazón el hombre tiene, y aquí dice Jesús, malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaños, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, que es el orgullo, y luego dice insensatez. Esa insensatez, ese es el hombre necio, es la necedad. Les decía, es el yo, es ese que reina en mi mundo, el que reina en mi tierra. Y de su lado izquierdo, que es a mi lado derecha, vienen Éxodo 34, donde dice, donde el Padre está clamando el nombre
Y dice Jehová, y luego vuelve a repetir la palabra Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, guarda misericordia a millares, perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado. Y luego habla de que no pasará por alto al injusto, y se resume ese nombre, ese último nombre se resume en juez justo. Y ya les he explicado que nosotros vamos a tener las experiencias de conocer a Dios en sus 12 nombres. Lo vamos a conocer como Jehová, como el yo soy. ¿Qué es el yo soy? El autoexistente. El yo soy el que quiero ser, y yo soy que las cosas sean lo que yo quiero que sean. Es algo que rebasa mi mente, y que yo creo que rebasa la mente de todos nosotros. ¿Cómo es ese el yo soy? Yo tengo el poder de hacer las cosas que sean como yo quiero que sean. ¿Se acuerdan cuando Moisés lanzó su vara y se convirtió en una serpiente? Esa es la parte de yo soy. Si yo decido que esa vara seca tenga vida y se convierta en una serpiente, Dios es eso. Eso es lo que Él quiere que sea. Si Dios quiere que nosotros seamos discípulos de Jesús, ¿creen que por más que nosotros tengamos resistencia, Él no lo va a poder hacer? Lo va a hacer, ¿no? Porque dice, aquel que empezó la buena obra, Él la va a terminar. Nada más que nos muestra cómo es su voluntad perfecta. Cómo es que nosotros debemos de poner de nuestra parte para que se logre ese asunto. El ser salvos es un regalo, es un don de Dios. Ya somos salvos, ya tenemos vida eterna. Pero el llegar a la estatura del varón perfecto, ese ya es un caminar. Ese ya se requiere de nosotros estudiar la palabra, ir en oración, y que el hombre nuevo vaya creciendo en nosotros. Dice, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca en mí, ¿no? Y esta parte de misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, es lo que debe encontrar la gente en nosotros. Cuando yo les decía el domingo pasado, Jesús debe de gobernar en nuestra tierra, en nuestra vida, en nuestro corazón. ¿Qué es gobernar? Se debe de aplicar esa parte. Si tenemos una circunstancia en nuestra vida normal, ¿qué es lo que debe de encontrar la gente en nosotros? Si tenemos mucho coraje, pues lo que debe de encontrar en nosotros es que por lo menos no hablemos, ¿no? El poder cerrar nuestra boca. Y esto es lo que vimos el domingo pasado. Ahora, si ya vimos el nombre, la naturaleza de Jesús, que es Jehová Salvador, Jehová que salva, ¿salvarnos de qué? Ya nos salvó de la paga del pecado, que es la muerte eterna. Pero Jesús nos sigue salvando. ¿Salvarnos de qué? Ya nos salvó de la consecuencia del pecado, que era la muerte eterna. Pero ahora viene a nuestro corazón a salvarnos del origen del pecado, de estos 12 condiciones que estamos viendo del hombre viejo. Viene a salvarnos de eso. ¿Y cómo se logra esta parte? Bueno, ¿han escuchado la expresión o alguna vez han encontrado en la palabra de Dios que dicen, ¿y serán aborrecidos por causa de mi nombre? ¿O serán perseguidos por causa de mi nombre? Ahora quisiera que ustedes me ayudaran. ¿Qué entienden por esta parte? Serán aborrecidos, serán perseguidos por causa de mi nombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien que me quiera decir? ¿Sí? O sea, que se burlen de uno como cristiano. Uh-huh. Le decían aleluya. Pero ahí se burlaban de usted, maestra, ¿no?
pero igual no la aborrecían. Pero tiene que ver con eso, ¿no? Se siente feo. Y no le gustaba. Y a la fecha, ya no les hace caso. Más bien ya escapó de ellos. Ok. Sigue siendo aleluya. Ok, por ser cristiano la gente se burla de nosotros. Pero más, algo más, algo más. ¿Por qué ser perseguido? ¿Por qué ser aborrecido por causa de su nombre? ¿A qué se refiere Jesús? El enemigo te está persiguiendo. ¿Te persigue en qué sentido? ¿Qué es lo que quiere de ti? Que te apartes de Jesús. Ajá. Que no saquemos a la luz lo que es el nombre de Jesús. Sí, me gusta esa parte. Somos perseguidos para no sacar a la luz el nombre de Jesús. ¿Y cuál es su nombre? Hablas de su poder, pero realmente Jesús es más que poder. Jesús es misericordia. Jesús es piadoso. Jesús es tardo para la ira. Entonces somos perseguidos para que no haya en nosotros muestra de tardo para la ira. Que no seamos del lado izquierdo, que a usted es su lado derecho. Somos aborrecidos porque la carne y el mundo va en contra de Dios. Pero ese en contra, ¿qué quiere decir? Más específico. Allá voy, a lo que haces normalmente. Por ejemplo, acá decía, porque eres cristiano, por eso se burlan de ti, que eres aleluyo. ¿Cómo se da cuenta la gente que eres cristiano? ¿Qué es la gente nota que haces? Es por nuestro cambio de cómo reaccionar hasta a ciertas circunstancias. Aunque la gente no nos esté viendo, nosotros vamos a reaccionar de cierta manera. Entonces, voy a ser aborrecido porque alguien viene, se atraviesa con mi carro, yo me bajo y le doy una golpiza. No es eso. ¿Ahí quién salió? Ahí salió la carne, salió la ira, ¿y a quién estoy defendiendo? A Pedro. Estoy defendiendo a Pedro. Ahí no voy a ser aborrecido. Bueno, tal vez sí por el que le pegue, o tal vez me pegue, ¿no? No sé quién vaya a sobrevivir de ahí. Pero si alguien me ofende y cierro mi boca y lo bendigo en mi mente y le doy gracias a Dios y le digo, Señor, gracias por esta oportunidad que me das de entregarte mi ira, entregarte mi temor, mi enojo, ¿qué más? Mis homicidios, mis fornicaciones, mi lascivia. ¿Qué más? Avaricias, maldades, orgullo. En ese momento, si yo reacciono de esa manera y me quedo callado y guardo silencio, las otras personas se enojan y se molestan. Para que haya un pleito, se necesitan mínimo 2 personas, se necesita una comunicación. Si alguien viene a buscarme pleito y yo guardo silencio y salen los rayos de luz de Jesús y sale el nombre de Jesús, tardo para la ira. Por más que quiera hacer algo, mi reacción fue de, no me enojé. Y hasta yo me sorprendo. Y esto es, ¿cómo se dice cuando? Esto es testimonio. Este es testimonio, o sea, pasan cosas, no me enojo. Cuando antes, dice uno, por menos, uno hubiera reaccionado diferente. Hasta uno se sorprende. Y cuando no encuentra a la otra persona que te está buscando, no encuentra
esa comunicación de pleito, ¿qué pasa? Se enojan más, ¿no? La gente que te ve, que te observa, que tú no sabes que te está observando, se enoja porque cambiaste tu forma de ser, porque cambiaste tu estilo de vida, porque cambiaste tu ideología y puede llegar la burla. Puede llegar a decir, sí, es que ahí ya te lavaron el cerebro. O es que ya eres fanático. Sí, sí soy fanático. Si para ti ese es el fanatismo, gloria a Dios. Soy fanático. Porque quiero seguir a mi Cristo. Quiero seguir a Jesús. Bueno. ¿Qué pasa cuando dice, y serán aborrecidos por causa de mi nombre? Es esta parte. Serán perseguidos por causa de mi nombre. Es esta parte. Cuando la gente empieza a ver reacciones conforme a la naturaleza de Jesús, vas a ser aborrecido, ¿en qué sentido? O perseguido. Va a haber gente que se va a esforzar a que caigas, ¿no? A ser tentado, a que caigas. Ahorita vemos del enemigo. Pero también va a haber gente que ya no se va a querer juntar contigo. ¿A alguien le ha pasado eso? A mí me ha pasado. Y viceversa, yo no me he querido juntar con ciertas personas también, ¿no? O sea, yo también, como que Dios te empieza a decir, aquí cortas, aquí cortas. Al principio como que le va sufriendo uno al cortar esas relaciones, pero después ya sale natural porque no somos compatibles, ¿no? Y esa es la parte de perseguido, de ser aborrecido, pero voy a tratar de irme más profundo a este asunto. Si el día de hoy entendiéramos que Dios nos abra estos velos que tenemos en nuestros ojos, si entendiéramos lo que está pasando a nuestro alrededor, que el objetivo es que salga el nombre de Jesús en nuestras vidas, todo va a cambiar. O sea, vas a ver las circunstancias diferentes y ahí es donde se aplica cuando vas y le dejas tus cargas a Jesús. Todo aquel que esté trabajado, que esté cargado, que venga a mí y deje todas sus cargas. Si a mí me preocupa el qué dirán de cierta persona, pues no voy a vivir tranquilo y voy a vivir esforzándome a tratar de quedar bien con la persona. ¿Pero qué creen? Como somos tan ambiciosos como seres humanos, nunca vamos a quedar bien con otra persona. ¿Sí me explico? Pero ahí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo a un lado a Jesús y estamos buscando a la persona. Pero si yo voy a los pies de Jesús y le digo, Señor, allá están diciendo que soy tal, que soy aleluyo, allá están diciendo que no me enojo, que no soy de problemas y me están diciendo cosas, barbaridades que me ofenden. Señor, a mí no me importa qué opine el mundo o qué opinen las personas. A mí lo que me interesa, Señor, es qué opinas tú de mí. Entonces, si pasan unas circunstancias donde alguien me ofende y yo me quedé callado y aunque haya sido una injusticia y no me defendí porque me levantaron falsos, porque me dijeron cosas que no corresponden a las que yo soy, ¿por qué? Porque yo sé quién soy. Y lo que me está diciendo son falsos testimonios y me está ofendiendo y yo me quedo callado y no me defiendo. Y cuando vaya a orar, porque me enojo obviamente, cuando vaya a los pies de Jesús, Señor, a mí me importa lo que digas tú. ¿Tú qué opinas de mí, Señor Jesús? ¿Qué cree que me va a decir? ¿O qué creen que me ha dicho? No sé si les ha pasado eso. Bien por quedarte callado. Bien porque no contestaste. Bien porque fuiste testimonio, no para esa persona, hubo algún tercero que estaba viendo y está viendo tu caminar y está viendo a ver en qué momento caes. Llevaste mi nombre hacia el exterior. Lo que hay dentro de ti lo llevaste hacia el exterior. Porque tú sabes quién eres. Tú sabes que eres mi hijo. Tú sabes que yo te amo. Eres mi gran tesoro. Bien por no contestar. Esa es la impresión que a mí me interesa. A mí me interesa qué piensa Jesús sobre mí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo lo ponemos en práctica? Voy a andar sobre Bernardo Quintana
a 180 kilómetros por hora para ver quién se me atraviesa y decir, te perdono. ¿Cómo opera esto? ¿Cuándo sale la situación cuando debemos de poner en práctica los 12 nombres de Jesús? ¿Cuándo es? ¿Una prueba? ¿Y cómo vienen las pruebas? Si puedes apuntar los versículos donde dice que me aborrecerán por mi nombre, es Lucas 21:17, Mateo 10:22 y 2 de Timoteo 3:12. ¿Se acuerdan de esta parte? Es el hombre nuevo y el hombre viejo. El hombre viejo en nosotros es más grande y es el que todavía sale en nosotros. La idea es que nosotros vayamos menguando y que Jesús vaya creciendo. Esto es sobre esos 12 nombres, esa naturaleza. Pero para que los tengan es Lucas 21:17, Mateo 10:22, 2 de Timoteo 3:12. En estos 3 versículos habla sobre, si quieres ponerlos por favor, pon 2 Timoteo 3:12 por favor. Dice, por causa de mi nombre serán perseguidos. Dice, bueno, por ser cristiano, por ser aleluyo, la gente ¿cómo se da cuenta? Bueno, con mis acciones, no porque yo lo diga, sino la gente se empieza a dar cuenta. Es cuando empieza a salir el nombre de Jesús en nosotros, vamos a ser perseguidos y aborrecidos. Aborrecidos, perseguidos es similar la palabra en el griego. ¿Quién era uno de los que perseguían a Jesús? ¿Se acuerdan? Jesús era perseguido. Él dijo, el mundo me aborrece y por causa de mi nombre ustedes también serán aborrecidos, o sea, serán perseguidos. Díganme una persona. Saulo. Mira, muy bien. Esto está en Hechos 22:7. Bueno, aquí estamos en 2 de Timoteo. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Sale? Y vamos a Hechos 22:7. Y caí al suelo. Aquí en Hechos, aquí está platicando Saulo su experiencia. Más bien, Pablo está explicando la experiencia que tuvo con Jesús. Tuvo una experiencia con Jesús. Y dice ahí, y caí al suelo, no dice me caí del caballo, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me aborreces? ¿Qué es lo que estaba viendo Saulo en los cristianos que a él le generaba un conflicto y los metía a la cárcel, los mataban, les daban de varazos? Eran 40 menos 1, eran los varazos que les daban. ¿Y qué le pasó a Saulo? Sabemos la historia, se transforma y le cambia el nombre y le pone Pablo. Jesús le puso Pablo. Le decía, ¿qué quiere decir Pablo? ¿Alguien sabe de aquí? Quien sí sabe no diga, pero hacia allá atrás. ¿Saben qué quiere decir Pablo? La palabra Pablo, el nombre que quiere decir. ¿No? Quiere decir pequeño. Ese es el significado de Pablo, pequeño. ¿Se acuerdan que era Simón y le puso Pedro? Y Pedro quiere decir piedra. Yo me identifico mucho con Pedro. Por algo me llamo igual. Soy como una piedra. O sea, y Dios poco a poco ha ido trabajando en mi vida, gracias a Dios. Me ha ido ablandando. Entonces Pablo le pone pequeño. Ahí viene un primer principio básico. Para ser seguidores de Jesús, debemos de ser pequeños. Nuestro yo, nuestro hombre viejo, nuestro hombre necio, que es más grande que el hombre nuevo, ¿qué debemos de hacer? Compensar, hacerlo pequeño.
Debemos ser pequeños. ¿De qué habla? De humildad. Reconocer que Jesús debe gobernar en nuestra vida y no nuestro yo, no en nuestro nombre. Ese es el primer principio ahí con Pablo. ¿Y qué creen que, bueno, se queda ciego Pablo? Llega, creo que iba a Damasco. Iba a Damasco. Y hay una persona que va a verlo, ¿no? Estamos en Hechos 9. Una persona que va a verlo y con sus reservas, ¿no? Era Ananías. Hechos 9, 15 y 16. Hechos 9, 15 y 16. El Señor le dijo, aquí le está hablando por medio de un sueño a Ananías, le está hablando Jesús. Dice, y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Hasta ahí nos quedamos ahorita. ¿Para qué lo escogió Jesús a Pablo? Para llevar mi nombre. ¿Ya les abre un poquito más de luz qué es llevar su nombre? O sea, no nada más decir Jesucristo, llevar mi nombre. ¿Qué es lo que tenía que llevar Pablo en sí, en su vida? Dar a conocer a quiénes, gentiles, reyes y de los hijos de Israel, a todos. Ahí caben todos, ahí caben todo el mundo. ¿Creen que Jesús los escogió a ustedes? ¿Para qué? Para llevar su nombre. Pablo es una referencia, es una historia, y yo les he dicho, en la palabra de Dios las historias son historias, sí, pero ¿qué es lo importante de ver de esa historia? Ver el principio espiritual, ver lo que Dios nos está enseñando para nuestra vida hoy, 2021. Dijiste, Dianita, Jesús está hoy, 2021, está vivo. ¿Creen que Pablo esté vivo? ¿No está vivo? Voy más allá. ¿Se acuerdan cuando dicen, fue pregunta capciosa y precisamente para eso la hice? ¿Se acuerdan cuando le dicen, tu Dios, Dios de Abraham, el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob? Y luego Jesús por ahí dice, ¿ustedes creen que mi Padre es un Dios de muertos? ¿Se acuerdan esa expresión? ¿Alguien si me puede ayudar a buscarlo? Que dice, ¿ustedes creen que, tal vez debe estar en Hebreos por ahí, ¿ustedes creen que Dios es un Dios de muertos? ¿Por qué lo está diciendo así Jesús? Les digo, estamos desmenuzando, estamos escudriñando. ¿Qué quiere decir? Cuando yo deje este mundo y deje mi cuerpo, ¿qué va a pasar conmigo? Vida eterna. ¿Todavía existo? Exactamente. A eso se está refiriendo Jesús. No es un Dios de muertos. O sea, sí, obviamente su cuerpo está en la tumba, donde está la tumba de los patriarcas, sí, pero está esperando en la segunda venida en las nubes para la resurrección, para resucitar este cuerpo que se sembró en perdición, ¿no? Y que va a resucitar se siembra en imperfección y se resucita en perfección. Algo así está en 2 Corintios 15, 40, por ahí debe estar. Pero eso está diciendo Jesús, no es un Dios de muerto. Entonces yo les digo ahorita, ¿Pablo está vivo? ¿Existe? Sí, su cuerpo está esperando a ser resucitado. Pero él existe. Bueno, él ya la libró, pero nosotros seguimos aquí, ¿para qué?
para tomar esa decisión que dice, somos escogidos, somos llamados para llevar su nombre, llevar el nombre de Jesús. Ahora, en el 16, creo que esta parte es donde ya nos cuesta trabajo a todos. Es Hechos 9:16, por favor. Después, ¿qué dice? Él es escogido, dice, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Y luego en el 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué quiere decir? Ahí es donde tal vez decimos, bueno, eso fue para Pablo. Para nosotros no. Pero dice, si va a padecer, si va a ser perseguido, si va a sufrir, también Jesús nos dijo que a nosotros íbamos a ser aborrecidos o íbamos a ser perseguidos por causa de su nombre. ¿Por qué? Porque llevamos su nombre. En el momento en que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, llevamos su nombre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es alimentar a este hombre nuevo para que crezca y que nosotros vayamos menguando. ¿Sale? Y donde dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Díganme qué quiere decir esto. ¿Qué te imaginas, Dianis? O sea, si alguien me está ofreciendo algo chueco y yo tengo la decisión de decir si lo hago o no lo hago, y voy a padecer diciendo no. Puedo perder un buen negocio por tomar la decisión de seguir a Jesús, ¿no? Sí, puede ser una opción. Pero vamos a la historia de Pablo, que poco a poco vamos llegando ya con Pablo. Vamos a la historia de Pablo y Pablo qué sufrió. Pablo qué padeció. ¿Fue encarcelado? Físicamente fue encarcelado. ¿Nosotros alguna vez hemos estado encarcelados? Ustedes pueden decir, no, yo nunca he tocado la cárcel. ¿Se ha visto encarcelado en su ira? ¿Se ha visto encarcelado en sus temores? ¿Se dan cuenta? Vamos a padecer. Vamos a ser perseguidos. Y esta historia, vamos a buscar los principios espirituales. ¿Qué pasó con Pablo? Si Pablo nos dijo, todos somos llamados a llegar a la estatura del varón perfecto. Pablo dijo, voy hacia la meta, al galardón. ¿Cuál galardón? Si se supone que yo ya soy salvo, ya tengo vida eterna. Pero ahí no tengo que hacer una carrera, ahí eso ya se me dio por don, es un regalo de Dios, ya tengo vida eterna. ¿Por qué tengo que correr? ¿Por qué tengo que emprender un camino? ¿Por qué tengo que esforzarme, como en las competencias que decía Pablo, para llegar a la meta, para llegar a ese galardón, para llegar a ese premio? ¿Por qué? Llegar a la estatura del varón perfecto, resumidas cuentas, es llegar al nivel de la esposa del Cordero. ¿Sí? Esta palabra donde dice, yo le mostraré cuánto le es necesario, si la vemos en el griego, ¿qué palabra es? Y es la palabra dei, así se dice en castellano, dei, es la palabra necesario. Y el significado de esta palabra necesario es, me gustaría que lo anoten, les digo, si ponen en práctica lo de hoy, se van a librar de muchos problemas, de muchas inquietudes, de mucho sufrimiento interno. Esta palabra necesario quiere decir como es algo obligatorio, o sea, algo forzoso. Y quiere decir también conveniente, convenir, necesidad. O sea, es algo que me conviene, es algo obligatorio que me conviene que pase. Eso es lo que quiere decir necesario. ¿Y dónde creen que me encontré esta palabra necesario? Porque dije, si es algo que me conviene, y yo empecé a
es lo que te dije que encontré. Empecé a meditar, dije, si es algo que me conviene, yo como Pedro, ¿qué sé qué es lo que me conviene? ¿Cómo voy a tomar una decisión a qué es lo que me conviene? ¿Quién es el único que sabe qué me conviene en mi vida? Dios, Jesús, el Espíritu Santo. ¿En dónde creen que me encontré esta misma palabra? En Romanos 8:26, por favor. Vean cómo está puesta ahí. Romanos 8:26. Aquí está hablando Pablo. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos. ¿Qué hemos de gemidos indecibles? Atrás. ¿Qué hemos de pedir como conviene? Esa palabra conviene es la misma palabra que usa acá, es necesario. Dei. ¿Quién es el que sabe que nos conviene? El Espíritu Santo. Nosotros, ¿cómo vamos a pedir cosas que nos convienen? No lo sabemos. A veces estamos pidiendo en tema de negocios, a veces estamos pidiendo por un negocio en específico, pero no sabemos si ese negocio en específico nos va a echar a perder, va a jugar en nuestra contra, va a levantar nuestro orgullo y va a levantar más a este hombre viejo y se va a descarriar del camino de Jesús. En lugar de acercarnos a Jesús, igual nos aleja. No lo sabemos. Pensamos al principio que es por nuestro bien, por mis metas, por el bien de mi familia, pero no sabemos qué es lo que viene después. ¿Cómo voy a reaccionar a ese buen negocio? ¿O cómo voy a reaccionar a que ese negocio se caiga? ¿Quién es el que pide como nos conviene? ¿Quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Y dice que es gemidos indecibles. Por eso en algunas ocasiones yo les he dicho, pídanle a Dios que sean bautizados en el Espíritu Santo. Pidan a Dios que les dé ese don de hablar en lenguas. Hablar en lenguas no quiere decir hablar inglés o hablar francés, alemán. O sea, son lenguas angelicales. Dice ahí gemidos indecibles. Es, en resumidas cuentas, es el idioma de Jesús. El yo hablar en lenguas, estoy hablando en su idioma y el Espíritu Santo está pidiendo lo que me conviene. Entonces, por aquí yo en mi mente estoy pensando, Señor, por favor, bendice este negocio, que se haga este negocio, y empiezo a hablar en lenguas y el Espíritu Santo con Dios le está diciendo, Señor, no se lo des porque ya lo conozco. Es muy débil. Este cuate al ratito va a empezar a derrochar el dinero, lo vamos a perder, ya no va a ir a predicar, se va a tirar a la vida cómoda en lenguas, y yo ni enterado estoy, porque si me enterara, ¿qué le dijera al Espíritu Santo? No, espérate, no me ayudes, compadre, ¿no? ¿Sí me explico un poco en esta parte? Entonces regresemos a Pablo. Dice, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y la palabra padecer, también apúntenlo, quiere decir, la palabra en griego es patzo o penzo, y el significado es experimentar una sensación o impresión. Padecer quiere decir tener una experiencia, no tener una teoría, sino tener una experiencia, una sensación o una impresión. Y dice, por lo general, dolorosa. Pero tienes una experiencia, o sea, sufrir o es una prueba a causa del nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir en esta parte de decir, yo voy a padecer o voy a sufrir, voy a tener una experiencia? Cuando alguien llega y me ofende, y si me quedo callado, me duele por dentro. Quisiera yo decirle y taparle la boca y decirle, yo no soy esa persona que tú estás diciendo. No me conoces, ¿por qué me estás ofendiendo de esa manera si ni me conoces como soy realmente? ¿Sí me explico? Pero el momento de yo brincar y de sacar esas palabras por mi boca, estoy defendiendo al Pedro Peña,
al yo, a ese hombre viejo, a ese hombre necio. Pero si me quedo callado, voy a tener una experiencia. Voy a tener una experiencia con una sensación, con una impresión dolorosa. Decir, y ya pasó el asunto y me fui a orar y Dios de repente te puede decir, bien, bien, estoy orgulloso de ti porque te quedaste callado, porque no defendiste a tu yo, porque no defendiste una injusticia. ¿Quién lo hizo en camino a la cruz? Le dijeron cosas, injurias, le dijeron falsos testimonios, lo enjuiciaron injustamente. ¿Y qué pasó con él? Isaías 53, ¿no? Isaías 53, 7. Ahí está. Dice, angustiado él y afligido. Este es profético de lo que iba a pasar con Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo lo que le decían y por todo lo que lo enjuiciaron y que iba caminando hacia la cruz, ¿era mentira? Sí, no era verdad. No había forma de cómo sustentarlo. Jesús simplemente no abrió su boca para defenderse. Simplemente no hizo un guiño en el ojo como para que todos cayeran muertos. Porque él tenía el poder para eso. Se quedó callado y todo el poder que él tenía lo contuvo y dijo, esto me es necesario. Esto me conviene. ¿Por qué? Porque me conviene ser obediente al Padre. Porque si yo no llego a la cruz, toda la humanidad no va a tener el perdón para tener la vida eterna. A mí me conviene, me es necesario padecer esto por el nombre de mi Padre. Él que dijo, yo vengo en el nombre de mi Padre. Yo no vengo en mi nombre, yo no vengo a decir mi voluntad, yo no vengo a hacer lo que yo quiero hacer. Yo vengo a decir y hacer lo que el Padre me dice que haga. Él vino en su misión, Él vino a hacerse pequeño, de estar en lo más alto, vino a hacerse pequeño, vino a hacerse como hombre para hacer la voluntad del Padre. ¿Qué experiencia nos deja a nosotros? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Hacernos pequeños, enmudecer, callar, aunque la gente que nos está ofendiendo no tenga la razón. Yo debo quedar callado. Debo defender el nombre de Jesús, no mi nombre. La persona no me conoce, ok. Entonces, como yo ya sé quién soy, ¿qué creen cuando esta persona me empiece a llenar de toda esta basura que me está aventando? No me va a doler. No me va a sacar un enojo en mí. Esto lo puedo platicar ahora. Antes no. Antes sí me prendía, era mecha corta, ¿no? Pero a mi sorprender, Dios ha ido cambiando esa parte en mí. Y es esta parte, miren lo que dice en el 8. ¿Ya está? Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Pablo fue metido en la cárcel? Sí, varias veces. ¿Jesús fue metido en la cárcel? Sí. Y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién lo contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjense, ahora, si a él lo estaban enjuiciando sin fundamentos, ahora imagínense cuando a nosotros nos dicen cosas, pero pues en nuestra boca sí se ha encontrado engaño. A veces sí hay razón de ser de lo que nos están diciendo. ¿Quién es el que nos dice qué hacer?
Hay un momento en donde el Espíritu Santo dice, baja tu orgullo y ofrece unas disculpas, pide perdón, remienda el asunto. No, pero yo cómo, si no se lo merece la persona. Entonces, estamos lidiando con nuestro orgullo. ¿A quién estamos defendiendo? A este hombre necio, a este viejo necio, que todavía lo sentimos que está por arriba. No, si yo he hecho esto, he hecho aquello, claro que yo no merezco que me digan tal cosa. Está bien, de repente soy medio mala onda, pero bueno, soy humano, ¿no? O sea, no es eso. Es quedarnos callados y ofrecer una disculpa, ¿no? O a veces, no sé si a alguien le ha tocado, y si todavía no le ha tocado, próximamente los veré. ¿Cuándo tienen que ofrecer una disculpa cuando no tuvieron la culpa? Oh, duele más. Pero ¿qué creen? Hay un momento en que Jesús, por medio de su sangre y de su poder, de esos 12 nombres, de fuerte, misericordioso, tardo para la ira, hace una revolución dentro de nosotros y vamos en contra de ese hombre necio, de ese hombre viejo, y vamos y ofrecemos una disculpa. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir elaborando. Ya vimos que Jesús fue perseguido, Pablo fue perseguido. Pablo en Filipenses 1:12, vamos a Filipenses 1:12, ¿cómo está en la cárcel? Filipenses 1:12, por favor, del 12 al 14. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Todo lo que me ha pasado y todo lo que he sufrido y todo lo que ha sido necesario padecer por el nombre de Jesús ha redundado para el progreso del Evangelio. Y vean en el 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, o sea, en toda la ciudad, en todo el país, en gente que ni sabemos. Estas prisiones han sido como testimonio para repartir el Evangelio, para que Cristo sea el que se alce. Dice, y la mayoría de los hermanos, en el 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Hay alguien que te está viendo, que tú eres testimonio de esa persona que no sabes de quién es, que cuando ve tu reacción a tu prisión, si alguien te hace ver tu prisión de tu ira y la contienes, te quedas callado, alguien lo vio y le va a dar ánimo a decir, Jesús, si está en la vida de él, yo quisiera que Jesús estuviera en mi vida, yo quisiera tener esos frutos, yo quisiera que Jesús transforme mi vida. ¿Sí me explico? Y vamos a algo fuerte. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, alguien de ustedes me va a... ¿A qué? Negar. No, ese era Pedro, pero no. Alguien de ustedes me va a entregar. O hay otra palabra que se usa en la King James en inglés. Y también hay en otras versiones donde dice, alguien de ustedes me va a traicionar. ¿De quién estaba hablando? Judas. ¿Judas qué era? Discípulo, más bien era de los 12 apóstoles. ¿Judas quién era? Alguien pegado, era el que movía la lana. ¿Eh? El tesorero, el que movía el billete. Era alguien que le habían puesto la confianza, pues de qué iban a comer, cómo administraban la lana. Y dijo, alguien de ustedes me va a entregar. Y ahí nos vamos a ir, por favor, a Mateo 26:21. Y en Juan 13:21 también vamos a verlo. Pero vamos primero a Mateo. Mateo 26:21. Dice, y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar.
Y ahora vamos a Juan 13:21. Vean cómo lo vio Juan. Mateo lo vio de esa manera. Lo dijo rápido, ¿no? Pero vean cómo lo vio Juan. Juan 13:21. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, ¿qué es conmoverte en espíritu? Es como cuando te duele la panza que dices, ay, ¿por qué esto? O sea, como que dices, oh, me duele, me apena, me siento tristeza en cierta manera, no sé cómo expresarlo, te estremece, o sea, te duele, dice, se conmovió en espíritu, como diciendo, ay, ¿por qué? ¿No? Y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Ustedes qué pueden pensar de esto? Él era perseguido, Jesús era perseguido, lo estuvieron buscando muchas veces, y cuando le iban a agarrar, ¿qué pasaba con Jesús? Se desaparecía, o dice que pasaba en medio de ellos y no lo veían, ¿no? ¿Qué pasó cuando dice esto? Uno de ustedes me va a entregar. En la noche los lleva a Judas, le da el beso, ¿y qué hace Jesús? ¿Se desaparece? ¿Podía desaparecerse? Sí. ¿Qué pasó con él? Voluntariamente aceptó esa entrega. ¿Vamos bien? Ok. ¿A dónde quiero llegar con esta parte de entregar? En algunas versiones lo traducen como traicionar, pero la palabra en el griego es para didomi y quiere decir entregar, quiere decir dar, encarcelar, encomendar, enseñar, entregar, exponer, quiere decir maduro, quiere decir poner, quiere decir preso, quiere decir transmitir. ¿Era necesario que a Jesús alguien lo entregara? ¿Para qué? Para que se cumpliese la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? ¿Era necesario que Jesús fuera entregado y muriera en la cruz para que se cumpliera el plan perfecto de Dios? Ah. ¿Era necesario que a Jesús alguien lo pusiera preso? ¿Que lo encarcelara? ¿Era necesario que alguien lo expusiera? ¿Alguien que lo transmitiera? ¿Ustedes creen que cuando Jesús dice, van a ser perseguidos o aborrecidos por causa de mi nombre, es necesario que alguien de nuestro entorno nos entregue para que se cumpla el plan perfecto de Dios? Ok. Si Jesús sabía que era necesario que alguien lo entregara y Él se dio voluntariamente a la cruz para que todos nosotros fuéramos salvos, entonces podemos decir, bueno, es que Jesús estaba a otro nivel y Él sabía el plan perfecto de Dios y por eso Él sabía que iba a ser entregado, iba a ser golpeado, iba a ser arrancado de las barbas, iba a poner una corona de espinas, le iban a dar latigazos en la espalda hasta dejarle casi los huesos para que nosotros fuéramos salvos. Pero como es Jesús y Él lo sabía, pues entonces, pues Él no tuvo problema y no arremetió contra Judas, o sea, no tuvo... ¿Qué es lo que salió de su boca antes de morir? De Jesús. Jesús dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros, ¿qué sale de nuestra boca cuando alguien de nosotros nos entrega a nuestras pasiones? Nos entrega a nuestra cárcel de ira. Cuando alguien nos hace algo y entonces nos expone, nos enseña qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que hay en nuestra naturaleza. Eso es lo que pasa cuando decimos, es que una persona me traicionó. Esto no tiene perdón de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo esa persona al lado de nosotros? Nos está entregando, nos está exponiendo.
nos está enseñando esa parte oscura que hay en nuestro corazón, que es necesario sacarla, entregársela a Jesús. ¿Para qué? Para que el hombre necio, el hombre viejo, mengüe y que Jesús vaya creciendo. Es necesario que eso salga de nosotros para que nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto. Sí, ahora ya lo sabemos. Sí lo sabemos. Es necesario que alguien nos entregue, que alguien nos persiga. Y entonces, ¿por qué nos defendemos? Y entonces, ¿por qué damos rabietas? ¿Por qué no vamos como un cordero con la boca cerrada al matadero y vamos al contrario como estos animalitos que saben riquísimo? Su tocino y todo eso. ¿Por qué nos alebrestamos tanto? Si ya sabemos lo que necesitamos. Entonces, ¿debe haber alguien en nosotros que nos entregue? ¿Y quién creen que es? Judas. ¿Eh? ¿Y qué creen? Lucas 21. Ahorita les voy a mostrar sus más cercanos. Lucas 21, 16. Lucas 21, 16. ¿Todavía no está? ¿Me avisan cuando esté, por favor? ¿Ya está? Lucas 21, 16 dice, mas seréis que es la misma palabra de cuando dijo Jesús, uno de ustedes me va a entregar. Uno de ustedes me va a enseñar, uno de ustedes me va a exponer, uno de ustedes me va a encarcelar, uno de ustedes me va a hacer sentir preso. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos y matarán a algunos de vosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo no vine aquí a la tierra a traer paz, sino espada? Les decía, ¿qué tierra? Nuestro corazón. Hay una guerra aquí adentro, hay una guerra entre mi yo y hay una guerra entre Jesús, el hombre nuevo. ¿Quién es el que va a dominar? ¿A qué vino Jesús aquí a traer espada? ¿Cuál es la espada? La palabra. Y dice, aquellos que no aborrezcan a su padre y a su madre no son dignos de mí. ¿Qué quiere decir esta parte? ¿Por qué dice, es que hay pleito en los hogares? Sí, es normal que cuando uno acepta a Jesús y uno empieza a cambiar su estilo de vida, dentro de la familia a uno lo empiezan a hacer a un lado. Y si hay una separación porque no hay una convivencia sana, ¿no? Sí, pero vamos más allá. El padre, aunque los dos seamos cristianos, Dianis, quiere decir que yo te voy a entregar. ¿Qué es? Tal vez yo voy a llegar y te voy a reprender en algo que no te va a gustar, ¿no? Y no es terapia familiar, pero la estoy agarrando de ejemplo porque tengo confianza con mi Dianis, ¿no? O me puedo agarrar a alguien más si gustan. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a entregar, les voy a dar a enseñar. Dios me va a usar, ¿no? Con una ira mía, con mi hombre viejo me va a usar para caerle con todo mi poder que tengo y de exceso de padre que soy, ¿no? Y no va a estar contenta y va a sufrir y va a llorar y todo eso. ¿Qué es eso ahí? Es el momento en donde yo la estoy entregando a las cárceles de su ira, de sus pasiones, de su carne, enseñándole. ¿Qué creen que quiere decir más esto de entregar? Madurar. Por medio de esa experiencia, de ese sufrimiento, el tener yo una experiencia dolorosa, voy a adquirir madurez. ¿Madurez de quién? Del hombre nuevo. Él es el que va a ir madurando. Él es el que va a ir creciendo en mí, ¿no? Dice que nos enseña, nos transmite. Transmitir, ¿saben a dónde llegué? Poner preso, ya vimos esta parte de poner preso en la ira y todo este asunto. Pero esta parte de transmitir,
¿quién creen que si fue Judas, fue una persona cercana? Si es mis padres, mis hijos, mi esposa, mis hermanos, mi congregación, quien me va a entregar, ¿no? En mis pasiones, en mi ira, en mi enojo, en mi desinterés. ¿Yo qué tengo que leer en esa parte? Yo tengo que ir de rodillas y dar gracias a Dios por esta experiencia, porque debo de quedarme callado y de bendecir a las personas que me están ayudando a hacer eso. Si en este caso fue Judas, fue alguien pegadito a Jesús, y en nuestra vida es alguien pegado a nosotros, no es alguien desconocido. Si alguien desconocido viene y me dice algo y me ofende, ¿ustedes creen que me va a doler? No, no me va a doler. Bueno, ahora voy a agarrar a Toñito. Toñito, si tú vienes y me dices, oye, no agarres mi piano así porque tú eres mal hecho, se te va a caer porque eres muy brusco y muy descuidado, pues voy a sentir feo, ¿no? Alguien que yo conozco, alguien cercano a mí, es donde voy a tener esa experiencia, voy a padecer. Ahí yo tengo que quedarme callado, ¿no? Y ahí es donde yo tengo que dar gracias a Dios. Ahora, Dios me llevó a algo más allá. ¿A quién es al que tenemos que entregar en la cruz? ¿Quién es el que debe de ir a la cruz para que Jesús crezca más? Al hombre viejo. Quiere decir que soy mi yo. ¿Quién creen? Jesús, ¿cómo fue a la cruz? ¿A fuerza o voluntariamente? ¿Quién crees? ¿Quién es el más cercano a mi yo? Yo. ¿Quién debe de traicionar a mi yo? ¿Quién debe de entregar a mi yo? ¿Qué quiere decir esto? Que debo de ir voluntariamente a la cruz. Ya no debe llegar un momento en esta vida que no debo de esperar a que Dios me mande a alguien. Debo de ir yo a tener a quien yo ya sé quién soy. Yo ya sé qué es lo que traigo ahí y debo ir a los pies de Jesús y decir, mira, este cuate, ya estoy cansado de vivir de esa manera, ya estoy cansado de tener estos problemas, estos malos pensamientos. Te lo entrego, te lo pongo en tus pies, Jesús. Que vaya a la cruz. Y nuestra carne, ¿qué va a decir? Ay, te pensé que eras mi mejor amigo. Eras mi mejor amigo en los chismes. Eras mi mejor amigo en las iras. Ya no te quiero, ¿por qué me traicionas? Hay una confusión aquí adentro. ¿Qué es lo que debo de hacer? No esperar, vamos más allá, no esperar a que venga alguien cercano, sino yo ya sé qué es lo que hay dentro de mi corazón. Hay homicidios, hay lascivias, hay iras, hay contiendas. ¿Qué es lo que debo de hacer? Ir voluntariamente y entregarlos en la cruz. Ese es nuestro caminar. ¿Están conmigo? Porque así igual yo también puse serio cuando entendí esta parte. Miren, varios versículos vamos a ver. Mateo 10:22. Les dije ahorita que Jesús fue a la cruz para que nosotros fuéramos salvos. Al momento de ser salvos, ¿salvos de qué somos? De la muerte eterna. Y tenemos vida eterna. ¿Eso hicimos algo nosotros para obtenerlo? ¿Lo hicimos por obras? ¿Hicimos cosas para ser salvos? No, ¿verdad? Es un regalo, es un don. Pues vean lo que dice aquí Mateo 10:22. Si esta parte no la habían entendido, chequen. Espero que Dios aquí abra ese velo. Mateo 10:22. ¿Ya está? Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Cuando tú eres aborrecido por causa del nombre de Jesús, ¿qué quiere decir? Jesús ya habita en tu corazón. ¿Ya eres salvo? Sí, ya tengo vida eterna. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, ¿cómo? No sé si lo habían leído, se lo habían saltado, o dicen, pues sí, es que soy salvo en Jesús.
Esperen. Dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Salvo de qué? De mi yo, exactamente. Bien. Jesús fue a la cruz para salvarnos de la consecuencia del pecado, de la muerte eterna. Pero Jesús viene a habitar en nuestro corazón para hacernos salvos del origen del pecado, de este hombre viejo, de esta naturaleza pecaminosa, de esta carne que hay en mí. Él viene a meter espada para hacerme salvo de mí mismo. Hay cosas que yo le digo, Señor, ayúdame. No puedo con esto. Esto es más grande que yo. Ayúdame. Ven tú y en mi debilidad, que seas tú el que me haga fuerte. ¿Se acuerdan cuando les dije? Me he sorprendido cuando a veces se queda mi boca calladita cuando pasa una circunstancia. Me sorprendo. Digo, gracias Dios. ¿Qué creen que les digo en ese momento? Literal, acabo de ver un milagro. Literal. Es lo que viene en mi mente y en mi corazón. Literal, Señor, acabo de ver un milagro porque no contesté. Gracias, gracias, gracias. Y eso me motiva. Y dice, mas el que persevere hasta el fin, ¿qué quiere decir? Es un camino. ¿Se acuerdan que les dije el camino crucificado? El camino de la cruz, el que siempre vayamos a la cruz a dejar nuestra carne, nuestro hombre viejo, el que Dios vaya circuncidando nuestro corazón, circuncide nuestros oídos. Esa es la parte que vamos caminando. Dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Bueno, persevere. ¿Qué quiere decir la palabra perseverar? Ser constante, ¿qué más? Insistir, ¿qué más? Persistente. George, perseverar, ¿qué es? Ser terco. Bueno, en el griego, ¿qué creen que quiere decir perseverar? Bueno, ¿qué creen que quiere decir en el griego perseverar? Quiere decir, la palabra en griego es jupomeno, jupomeno. Y quiere decir quedarse bajo. Jupo quiere decir bajo del lugar, de un estado bajo. Y meno dice, quedarse en un lugar o un estado, esperar, morar, durar, permanentemente. ¿Saben también qué quiere decir? Vivir. Jupomeno, esa palabra, el que persevere, es el que se queda en el lugar bajo. Pablo, ¿qué le pasó? Pequeño, ser bajo. Jesús, el Cristo, estaba en las alturas, bajó, se hizo pequeño. Perseverar, ¿qué quiere decir perseverar? ¿Ser terco en qué? Mantenerme en oración, mantenerme bajo, mantenerme callado. Eso es perseverar, estar en un nivel bajo. Esa es la palabra perseverar. La gente tiene en mente que perseverar tiene que ver con una actitud acá de levantarme el cuello y ser de diferente. Perseverar quiere decir mantenerme en un lugar bajo. Miren lo que Filipenses 2:8. ¿Quién perseveró? Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Quién perseveró? Se humilló a sí mismo, lugar bajo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a la muerte. ¿Qué es esa parte de perseverar hasta el fin y serás salvo? Llegar a la muerte de este hombre viejo. Entregar totalmente lo que tenemos dentro de nuestro corazón de este viejo hombre. Eso es encontrar esa muerte en la cruz. Ir voluntariamente. Jesús perseveró. Se mantuvo bajo. ¿Se dan cuenta? Espero estén viendo lo que yo estoy viendo. Dice, quiere decir permanecer, resistir, soportar pruebas, tener entereza, padecer, perseverar, quedar, soportar, sostener,
sufrido o sufrir. Todo eso quiere decir la palabra perseverar. Es lo que busca, es lo que pide Jesús en nosotros, que debemos de perseverar. Y miren, cuando uno va caminando y se va sorprendiendo y va teniendo estas experiencias de estos milagros de cuando uno se queda callado, cuando las circunstancias son diferentes, miren lo que pasa. Mateo 5:10. A esto somos llamados todos. Mateo 5:10. ¿Qué dice? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados, aquel que es perseguido, ¿no? Leí el 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan? Sí, en el 10 me interesa. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Se acuerdan cuando les platiqué de cuál es el evangelio de Cristo y cuál es el evangelio del reino de los cielos? ¿No se acuerdan? La diferencia que hay de los dos evangelios. El evangelio de Cristo, estamos hablando, es las buenas nuevas. Evangelios son las buenas nuevas. Y estamos hablando que llevamos las buenas nuevas de salvación. Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados y tener vida eterna. Ya somos salvos. Estamos a nivel del atrio. Pero nuestro caminar cristiano, nuestra meta, aquel blanco que tenemos, aquel llamamiento, aquella recompensa, es llegar al lugar santísimo, llegar al nivel de la esposa. Ese es el reino de los cielos. El evangelio del reino de los cielos es toda aquella información que nos da la palabra de Dios para llegar a la estatura del varón perfecto. Ahí sí se requiere un recorrido, ahí sí se requiere un caminar, ahí sí se requiere perseverar. Para yo ser salvo y tener vida eterna, no necesito perseverar, no necesito buscarlo. Eso se me dio un regalo. ¿Se dan cuenta? Vamos a 1 Pedro 4. 1 Pedro 4, 14 al 18. ¿Ya está? Sí. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué quiere decir esto? En castellano. La gente piensa que al burlarse de nosotros por ser aleluyos o ser cristianos o porque me quedé callado, ellos piensan que nos están ofendiendo y piensan que están ofendiendo el nombre de Dios. Pero en el momento en que nosotros nos quedamos callados y contenemos y perseveramos y nos hacemos pequeños, estamos glorificando el nombre de Dios. ¿Se dan cuenta? Sigue diciendo, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Dice, el juicio debe empezar por la casa de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios siempre va a mandar a alguien cercano en nosotros, entre nosotros, para ser entregado a nuestras pasiones, para que nosotros podamos entregárselo a Dios y que nosotros voluntariamente vayamos a la cruz. Eso es el juicio ahorita aquí que estamos en esta tierra. Y eso es lo que hace que crezcamos a la estatura del varón perfecto, ¿no? Y otro, Romanos, segunda de Corintios 12, 10. Segunda de Corintios 12, 10. ¿Ya está acá? Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuál nombre? ¿Se acuerdan de los 12 nombres? Jehová, fuerte, misericordioso. El segundo nombre es fuerte. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es conocer esa parte del nombre de Jesús. Dice, me gozo en las debilidades, me gozo en la persecución, porque entiendo que ahora soy débil y viene, soy pequeño, soy perseverante, me voy a lo más bajo porque viene la fortaleza del nombre de Jesús y me levanta. Romanos 12:14. Romanos 12:14. Dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. ¿Ahora les hace sentido por qué Pablo decía estas cosas? Porque Pablo fue escogido para llevar el nombre. Pero también Pablo, Dios le iba a mostrar el por qué iba a padecer por causa del nombre. Y vamos a Filipenses 1:20-21. Con esto terminamos. ¿Se acuerdan cuando les dije que perseverar, la palabra perseverar de quedarse bajo, también quería decir esperar, morar, permanente, y que también quería decir vivir? Aquí dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. ¿Qué dice en el 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el perseverar es Cristo, el mantenerme pequeño, el mantenerme en lugar bajo, el perseverar, el vivir es Cristo, el hacerme yo menos, hacerme pequeño. Y dice, y el morir es ganancia. Jesús, cuando que se humilló a sí mismo, obediente hasta la muerte, ¿a dónde fue? A la muerte, a la cruz, voluntariamente. Esa es la parte que nosotros debemos estar buscando siempre como cristianos. En esta guerra en nuestra mente, el nombre de Jesús en nosotros siempre va a ser perseguido. Como dijeron allá, el objetivo va a ser que no mostremos a Jesús en nuestras vidas. Esa es la persecución. Pero si perseveramos hasta el final, seremos salvos. ¿De quién? De esta carne, de mi yo. Tenemos que entregarlo voluntariamente. ¿Duele? Sí, sí duele. ¿Es más fuerte que yo? Sí. ¿Pero será más fuerte que Jesús? No. Y tenemos su segundo nombre, lo tenemos en nosotros. Dice fuerte. Dice Jehová, fuerte, misericordioso, tardo para la ira. Fuerte. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En mi debilidad, Jesús es el que viene a hacerme fuerte. Por eso debo hacerme pequeño, debo bajar mis manos, debo cerrar mi boca y que Jesús sea el que gobierne en mi vida y que dé a conocer su nombre. Ese es el objetivo como cristianos. ¿Se dan cuenta? Y aquí le voy a parar, ¿no? Para que hay más cosas de cómo ser bendecidos y cómo ser bienaventurados por ser perseverantes en Cristo Jesús. ¿Sí? Sí. Exactamente. Esa es la ganancia. Esa es la ganancia. Es lo que nos conviene. ¿Se dan cuenta cómo todo lleva a Jesús? Él es la base, es el centro, ¿no? ¿Qué les parece si damos gracias a Dios por
este día y por su palabra, y que esta semilla sea depositada en nuestro corazón. Padre amado, te damos gracias, Señor, te damos gracias por este tu día, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu nombre. Gracias por tu hermoso nombre, Señor. Necesitamos de ti, Señor, cada día. Venimos el día de hoy, Señor. Venimos a entregarte nuestro corazón, Señor, a entregarte nuestro yo, a este hombre viejo, Señor. Lo ponemos en tus pies, Señor. Queremos traerlo voluntariamente a tu cruz, a tus pies. Señor, hay circunstancias que no nos agradan, hay circunstancias que no entendemos por qué pasan, Señor. Pero ahorita mis ojos, Señor, han sido abiertos en donde es necesario, Señor. Me conviene, Señor, que pasen esas circunstancias para yo venir a la cruz y pedirte, Señor, por ayuda. A yo hacerme débil, Señor, a yo hacerme pequeño y pedirte tu ayuda, Jesús. Ven tú, Jesús, en mi vida y ayúdame. Rescátame, sálvame, Señor, de mis pasiones carnales. Sálvame, Señor, de mis malos pensamientos. Sálvame, Señor, de que tropiezo y tropiezo, Jesús. Sálvame, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu sangre. Te pido, Señor, que nos laves en este momento y que perdones nuestros pecados. Señor, si es el momento de ponernos a cuentas contigo, Señor, este es el momento perfecto. Quiero entregarte, Señor, todas mis debilidades. Quiero entregarte, Señor, todas mis faltas. Te las entrego, te las pongo en tus pies, Señor Jesús. Y te digo que hoy sigo decidiendo por ti, Señor Jesús. Decido por ti, Señor. Lávanos con tu sangre, lávanos con tus aguas, Señor. Perdónanos todas nuestras iniquidades, Señor. Perdónanos nuestras ofensas, Señor, y danos fuerza para que nosotros podamos perdonar a las personas que nos ofenden, Señor. Que los bendigamos, Señor, que los pongamos a tus pies, Señor. Bendícelos, Señor, bendícelos, Señor. Gracias por esas circunstancias, gracias por esas pruebas, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Glorificamos tu nombre, precioso Jesús. Padre amado, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Listo.